Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Algo en el sonido no se sentía bien. Demasiado pesado, demasiado húmedo. Cuando pisé el portal de mi padre, los tablones estaban resbaladizos por la sangre. Él yacía allí, apenas respirando, con el rostro hinchado, sus manos temblando como si hubiera intentado arrastrarse de vuelta adentro. Y en la tierra junto a él, presionado profundamente en el barro, había un solo guante negro. Dale a me gusta, suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. Esa noche, el mundo dejó de moverse. La luz del portal seguía parpadeando de esa manera en que lo hacen las cosas pequeñas cuando todo lo grande ya se ha desmoronado. Mi padre tenía 60 años, orgulloso, respetado, el tipo de hombre que crees que siempre sobrevivirá al fracaso. Pero su cuerpo contaba otra historia. Costillas rotas, costillas magulladas, un corte detrás de la oreja por haber sido golpeado con algo duro. Deliberado. El comandante apareció 20 minutos después. Un paso demasiado lento, un tono demasiado casual, dijo que parecía un robo que salió mal, pero la caja de efectivo de su pequeño taller de motores estaba intacta. Su billetera todavía estaba en su bolsillo. No vinieron por dinero. Vinieron por él. Cuando la ambulancia se lo llevó, lo seguí en silencio. El paramédico dijo palabras como traumatismo craneal y hemorragia interna. Cada frase apuñalaba más fuerte. Mi padre, una vez un hombre que nunca se doblegó ante nadie, ahora yacía en silencio bajo una sábana blanca de niebla de oxígeno. En la sala de emergencias, mientras las enfermeras lo conectaban a las máquinas, el comandante entró de nuevo, dijo que harían lo mejor que pudieran, pero que los municipios rurales como el nuestro tenían recursos limitados. Tomó unas cuantas fotos del guante, pero no notó el símbolo cosido en el interior. 4 números, 5231. Lo reconocí. No el significado, sino la precisión. Quienquiera que usara ese guante no era un ladrón común. No le había dicho a nadie todavía quién era o qué había hecho en los últimos 10 años. La gente todavía pensaba que yo era solo el hijo que se fue, el que nunca miró atrás. Pero detrás de ese silencio había 8 años de misiones encubiertas. Las fuerzas especiales te enseñan a quedarte callado, observar, golpear al final. Esta noche, esa habilidad se convirtió en mi maldición y mi arma. El médico finalmente entró después de la medianoche. Está estable por ahora, pero el daño es grave. Luego susurró como si no quisiera decirlo en voz alta. La mayoría de estas lesiones parecen profesionales. Profesional. Esa palabra significaba todo. Significaba premeditado. Significaba que alguien planeó esto. Conduje de regreso a casa en una tormenta que no terminaba. Limpiaparabrisas cortando a través de los destellos de los relámpagos como disparos. El portal todavía olía a metal y aceite. Las herramientas volcadas, los escalones de madera agrietados bajo la sangre. Me quedé allí demasiado tiempo, escuchando el suave gemido del viento a través de los árboles. Algo en la forma en que la puerta había sido rota se sentía deliberado. No había sido forzada de una sola vez, sino apalancada gradualmente, casi quirúrgico. Quienquiera que vino aquí conocía a mi padre, sabía dónde golpear, dónde herir. Adentro, la luz de la cocina seguía encendida. Mi padre siempre cocinaba por la noche cuando no podía dormir. Su última comida todavía estaba tibia cuando levanté el plato. Frijoles, pan de elote y una cerveza a medio terminar. Y entonces lo vi en el mostrador debajo de sus gafas de lectura, 2 cosas fuera de lugar. Un sobremanila envuelto con cordel y una Polaroid. La foto mostraba a mi padre de pie con 3 hombres del municipio, sonriendo junto a un sitio de construcción. Pero detrás de ellos, tenue pero visible, estaba un cuarto hombre en la distancia usando una chaqueta negra con ese mismo número cosido en el brazo. 5231, llevé el sobre afuera bajo la luz del portal. Adentro había viejos documentos judiciales fechados hace casi 20 años, demandas, disputas de propiedad y una declaración jurada firmada con el nombre de mi padre. Algo sobre fondos robados, cuentas perdidas, un contratista llamado Peralta. El nombre hizo clic en mi memoria. Juez Peralta. Solía visitar nuestra casa cuando yo era niño. También su hijo. La noche se cerró a mi alrededor.
Cada árbol en el patio parecía estar escondiendo a alguien. Mi instinto dijo revisar el perímetro. No miedo, hábito. Di una vuelta lenta alrededor de la propiedad, escaneando el suelo en busca de huellas, en busca de pares distintos de marcas de botas. Cada una uniforme, cada una comenzando desde la carretera y deteniéndose exactamente donde comenzaba la sangre. Esa precisión no era aleatoria. Querían enviar un mensaje, mostrar poder, humillarlo. Cuando regresé a los escalones del portal, me senté, la lluvia goteando de mi chaqueta, mis manos cubiertas de sangre seca. Debajo de ese mismo escalón donde solíamos esconder llaves de repuesto, algo brilló. Lo saqué. Un casquillo de latón sin disparar. Calibre 45. De venta comercial, pero el patrón de desgaste parecía usado. Pulido militar, no casual. Alguien había sido entrenado. Mientras el trueno estallaba arriba, algo dentro de mí se rompió y se abrió. No rabia, no miedo, propósito. El tipo que vive muy por debajo de los huesos. No necesitaba al comandante ni al sistema ni a nadie más arruinando procedimientos de rutina. Necesitaba la verdad. Pero la verdad nunca se sienta en la superficie. Se esconde donde el dolor se infecta detrás del silencio, bajo sonrisas, dentro de las personas en las que solías confiar. Me limpié la mano sobre la sangre de mi padre, presionando mi palma contra el portal como jurando un juramento que nadie podía escuchar. Pensaron que hirieron a un hombre sin protección. Pensaron que esto era solo la paliza a un anciano. Se olvidaron del hijo que crió. Esperé hasta que amaneció, hasta que la lluvia paró, hasta que la carretera se convirtió en una niebla gris opaca. Entonces cubrí la sangre con arena y susurré algo que no había dicho en años. Esto no se trataba de dinero. Esto era personal. Miré hacia abajo una vez más al guante negro. Los nudillos estaban blindados, el patrón táctico. 4 crestas, una para cada intruso. Se movían como un equipo. Uno para distracción, uno para control, uno para golpear, el último para vigilar. Formación perfecta. Así es como funcionan las unidades especiales. Fueron entrenados, pero no de las fuerzas especiales. Pude notar por su precisión que no era lo suficientemente perfecta. Querían romperlo, no matarlo. Algo salió mal. Tal vez mi padre dijo algo. Tal vez se enfrentó a ellos. Tal vez todavía tenía ese fuego obstinado en él. El que solía asustarme cuando era joven. Las sirenas se habían ido ahora. Los vecinos habían vuelto a entrar. Los pájaros comenzaron de nuevo como si la vida no hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Saqué mi vieja credencial de servicio, la que tenía las esquinas dobladas y los colores desvanecidos. No la había tocado en años. La presioné plana contra el guante negro. Quienquiera que hizo esto pensó que enterraron su pasado bajo máscaras. Estaban equivocados. No sabían qué tipo de hombre dejaron de pie. Para la mañana, la tormenta se había calmado, pero el silencio que siguió se sintió más pesado que el trueno. La casa olía a sal, metal y traición. Cada rincón parecía embrujado por lo que había sucedido solo unas horas atrás. Apenas dormí, solo me senté junto a la ventana esperando que el hospital llamara. Cuando el teléfono finalmente sonó, pensé que estaba listo para escuchar cualquier cosa. Pero la voz de la enfermera tembló cuando dijo, está estable, pero todavía no tiene memoria de lo que pasó. Esa línea perduró. Sin memoria. Tal vez eso fue misericordia. O tal vez alguien se aseguró de que no recordara. Empaqué una bolsa de deporte, conduje de regreso a la cabaña y caminé a través del marco sin puerta de nuevo. La primera luz del día hacía que el lugar pareciera casi pacífico, pero las manchas de sangre aún decían la verdad. Comencé a limpiar, no porque necesitara hacerlo, sino porque necesitaba pensar. Mientras limpiaba el mostrador, un sonido hueco resonó desde debajo del fregadero. Un panel suelto. Mi padre no era del tipo que escondía nada. Al menos el hombre con el que crecí no lo era. Tirar del panel hacia afuera reveló un compartimento estrecho forrado de polvo. Adentro había una carpeta azul descolorida atada con cuerda agrietada. La abrí con cuidado. Adentro había documentos de propiedad,
cartas viejas, un sello judicial y una foto metida cerca del fondo. En esa fotografía, mi padre parecía 20 años más joven, de pie junto a 3 personas. El juez Peralta, su esposa, y una mujer cuya sonrisa reconocí al instante. Elena. Ella fue la mejor amiga de mi madre una vez. La mujer que solía cuidarme cuando mamá se enfermaba. Su nombre estaba escrito en el reverso con la letra de mi padre. Debajo, una sola palabra, deuda. No podía decir si significaba dinero o algo más viejo, más oscuro. Al mediodía, conduje a la ciudad para encontrar a Elena. Ella todavía trabajaba en el juzgado a solo 2 cuadras de donde solíamos tomar helado después de la escuela. El edificio no había cambiado. Los mismos escalones agrietados, el mismo reloj que siempre corría 5 minutos lento. Ahí es donde la vi a través de la puerta de vidrio. Los mismos ojos agudos, la misma manera cuidadosa en que se arreglaba el cabello antes de enfrentar a alguien que importaba. Ella levantó la vista, se congeló, luego sonrió demasiado rápido. Luis, el tipo de sonrisa que esconde 100 pequeñas mentiras. Dentro de su oficina, el olor a pulidor de limón y papel viejo llenaba el aire. Ella comenzó a hablar antes de que pudiera preguntar una sola cosa. Sobre cuánto lo sentía, lo horrible que era escuchar sobre mi padre, como la gente en estos días es capaz de cosas terribles. Sus palabras salieron demasiado pulidas, demasiado preparadas. Luego miró el archivo en mi mano, el que había encontrado debajo del fregadero. Su voz se quebró solo por un segundo. Y si alguna vez has interrogado sospechosos, conoces el sonido cuando la verdad sangra a través de mentiras pulidas. Algo la aterrorizaba. Me incliné un poco hacia adelante, sin hablar, solo dejando que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente, murmuró. No deberías indagar en el pasado de tu padre. No es seguro. Ella tomó su bolígrafo y lo retorció con fuerza como si el movimiento solo pudiera evitar que dijera más. Fue entonces cuando dijo un nombre. Mario. No dijo quién era todavía, pero la forma en que sus ojos se desviaron hacia un marco de fotos me dijo lo suficiente. Un joven con su nariz, su cabello, su orgullo, su hijo, el chico que creció al otro lado de la calle. Me fui sin otra palabra. Afuera, la luz del sol parecía más nítida, más fría. De vuelta en mi camioneta, me senté quieto por mucho tiempo, repitiendo su tono, su temblor. Mario, su hijo, uno de los 4 tenía que ser. Conduciendo de regreso hacia el hospital, me detuve en un semáforo en rojo cerca del viejo café del juzgado. En el parabrisas, alguien había pegado un sobre blanco simple. Sin sello, sin dirección, simplemente presionado debajo del limpiaparabrisas como si me estuviera esperando. Adentro, había una sola hoja de papel. La letra estaba impresa, letras de bloque, limpias, deliberadas. Tu padre merecía lo que obtuvo. Mantente fuera de esto, soldado. Sabían quién era yo. Eso cambió todo. Revisé mis espejos, escaneando esquinas de la manera que solía hacerlo en el extranjero. La misma sensación, ojos donde no puedes verlos. Deslicé la nota en mi chaqueta y conduje directo al hospital. Mis manos se mantuvieron firmes, pero algo dentro de mí quería sacudir el mundo hasta despedazarlo. La habitación de mi padre estaba tranquila, excepto por el monitor pitando constante y lento. Su rostro se veía más tranquilo ahora, pero podía ver el daño en cada moretón, cada respiración que venía con demasiado cuidado. Había rasguños profundos en su mano derecha, frescos. Luchó contra ellos más tiempo de lo que nadie podría haber esperado. Me senté a su lado, mirando esa mano. Luego noté que su anillo de bodas no estaba allí. Eso era imposible. Nunca se lo quitaba, ni siquiera después de que mamá murió. La piel donde solía estar estaba marcada, hinchada. Alguien se lo había arrancado. ¿Por qué? Me levanté, caminé hacia la ventana y miré el estacionamiento de abajo. Un sedán negro estaba estacionado demasiado tiempo en la sombra de un arce. Su motor en ralentí sin escape visible significaba que acababa de arrancar. El instinto me dijo obtener un número de placa. Entré al pasillo, me moví rápido pero en silencio. Para cuando llegué a la puerta lateral, el coche se había ido. Solo quedaban marcas de neumáticos en el concreto mojado. Esa noche,
No pude dormir de nuevo. Seguía escuchando la voz de Elena. No es seguro indagar en el pasado de tu padre. A la mañana siguiente, volví a la cabaña, decidido a encontrar lo que fuera que ella temía que descubriera. La carpeta azul no era lo único escondido. Mi padre siempre creyó en construir cosas que duraran. Su banco de trabajo tenía un cajón falso, uno que le ayudé a construir cuando era niño. Bromeábamos que era nuestro escondite secreto para dulces. Lo abrí con un destornillador. Adentro había un pequeño libro de contabilidad negro, del tipo que cabe en el bolsillo de un abrigo. Cada página estaba llena de números, fechas e iniciales simples. Movimientos de efectivo, gastos de propiedad, honorarios legales. En la última página, la escritura se detuvo abruptamente. Solo una línea sin terminar. Dile a Luis. Luego un rasguño largo que cortaba a la mitad del papel. Junto a él yacía un bolígrafo de metal, no ordinario, grabado con una insignia de latón que decía Programa de Infraestructura Municipal. Esa era la vieja iniciativa del juez Peralta. Todo, al parecer, comenzaba con él. Cerré el libro de contabilidad, lo guardé en mi chaqueta y miré alrededor de la cabaña una última vez. Las paredes que una vez nos mantuvieron a salvo ahora se sentían como si estuvieran escuchando. No quedaba hogar aquí. Solo una verdad no dicha. Antes de irme, me volví hacia el portal. Aún con cicatrices, aún manchado, aún silencioso. Susurré bajo mi aliento. Lo que sea que hayas empezado, papá, lo terminaré bien. Luego me alejé de esa vieja casa, sin saber que la próxima vez que volviera, habría otro cuerpo en ese mismo portal. Esa tarde, el hospital llamó de nuevo. Mi padre se había despertado, pero solo el tiempo suficiente para susurrar unas pocas palabras desconectadas antes de volver a caer bajo sedación. La enfermera dijo que seguía repitiendo lo mismo. No confíes en lo familiar. Ellos sabían el código. Esa frase seguía repitiéndose en mi cabeza mientras conducía al centro. Ellos sabían el código. Tenía que significar algo específico para la cabaña. Tal vez la combinación de la cerradura o la caja fuerte que guardábamos debajo del cobertizo. Solo un puñado de personas lo sabía alguna vez. La familia, un viejo vecino y mi mejor amigo de la infancia, Quique. No habíamos hablado en años. Él todavía vivía en la ciudad. Manejaba un pequeño taller de autos cerca del río. Solía ayudar a papá con piezas de motor cuando el mundo todavía tenía sentido. Cuando entré en su taller, el sonido de herramientas zumbando llenó la habitación. Grasa, aceite quemado, música country sonando demasiado bajo en la esquina. Mismo lugar, mismo olor, pero algo nuevo en el aire. La culpa tiene un sonido si escuchas lo suficientemente fuerte. Quique puso su cara pálida cuando me vio. Luis, hombre, escuché sobre tu papá. ¡Qué cosa terrible! Su sonrisa fue rápida, temblorosa, sus ojos nerviosos. No se la devolví. Mi mirada recorrió el taller. Cada banco de trabajo limpio excepto una esquina trasera. 4 pares de botas colgadas para secar junto a un calentador. Patrones coincidentes. La misma suela que había visto afuera de la cabaña. Mi pulso se mantuvo estable. El entrenamiento tiene una forma de enterrar el impulso profundamente bajo la calma. Tienes muchas manos nuevas trabajando aquí, dije. Se limpió las manos con un trapo, forzando una risa. Sí, solo algunos chicos de medio tiempo. Ni siquiera aparecen la mitad del tiempo. Media verdad. Su voz lo delató. La pausa antes del final de una oración. Esa pequeña fracción de segundo donde tu cerebro duda porque está tratando de recordar la mentira que dijiste la última vez. Me acerqué a una de las botas. El barro se secó en grumos grises alrededor del borde de la suela. El mismo tipo de tierra del portal de papá. Arcilla oscura mezclada con arena. No algo que encontrarías cerca de la ciudad. Quique notó que miraba. Estaban limpiando la cantera a principios de esta semana. Gran trabajo, cantera. La palabra se alojó en mí como una cuchilla. No había dicho nada sobre dónde ocurrió el ataque o en qué dirección llevaban las huellas. Solo alguien que había estado allí pensaría en mencionarlo.
Siguió hablando demasiado rápido, sacando bromas de la nada, actuando como si decir más le ganara el perdón por adelantado. Asentí lentamente, luego dije que pasaría más tarde para que revisara los frenos de la camioneta, un viejo gesto de falsa confianza. Cuando me fui, me quedé en la sombra al otro lado de la calle, estacionado bajo cerca de un letrero de supermercado en ruinas. A la hora de cierre, alrededor de las 9, las luces en el taller de Quique se atenuaron. Minutos después, salió, cerró con llave y se subió a su camioneta. No estaba solo. Otro hombre se sentó en el asiento del pasajero. Alto, delgado, chaqueta negra con una cresta distintiva cosida a través de la costura del hombro. Esa misma firma que había visto en el guante. Los seguí a distancia. Luces apagadas. Motor bajo. El entrenamiento se activó automáticamente. Mantener distancia. Usar luz ambiental. Mantener movimiento paralelo. Condujeron a través de la ciudad pasando intersecciones vacías hasta que el pavimento se convirtió en grava. Eventualmente, se detuvieron en un almacén cerca del borde del parque industrial. Sitio viejo, abandonado durante años desde que el municipio lo declaró estructuralmente inseguro. Ambos salieron, mirando alrededor antes de desaparecer adentro. Aparqué a 2 cuadras de distancia y caminé en la oscuridad, contando pasos, escaneando esquinas. El aire olía a óxido y agua de río. A través de una ventana agrietada, vi una luz parpadeante. Alguien adentro había armado una lámpara portátil porque las sombras se movían en un semicírculo. Quique, el hombre de la camioneta y otros 2. Sin máscaras esta vez, pero suficiente familiaridad para confirmar todo. Uno de ellos tenía una ligera cojera. Exactamente el andar que había visto en esas huellas del portal cerca de los escalones delanteros. Estaban discutiendo. Capté palabras entre ecos. No se suponía que lo golpeara tan fuerte. Las órdenes eran advertir, no. Ella dijo que confesaría si se asustaba lo suficiente. Ella, un pronombre que cambiaba todo. Uno de ellos golpeó con el puño una mesa, maldiciendo sobre evidencia, sobre culpa. Luego otra voz, baja y aguda. Elena dijo, la limpieza está hecha. El hijo del juez no quiere rastro alguno en la cabaña. Elena. Hijo del juez. Mario. Todo giró en su lugar. No un ataque aleatorio, ni siquiera venganza. Algo más grande en capas. Me acerqué más a la pared, conteniendo la respiración. Las sombras se movieron. Un hombre se puso de pie dirigiéndose a la salida trasera, la misma cerca de mí. Me deslicé detrás de una vieja columna de acero mientras las botas pasaban rozando, murmuraba para sí mismo, marcando en su teléfono. El nombre que brilló brevemente en el reflejo de una ventana rota hizo que se me apretara el estómago. ¿Peralta? Sin nombre de pila, solo Peralta. Esperé hasta que la puerta se cerró de golpe, luego me moví de regreso hacia la esquina del almacén, conteniendo la respiración contra el olor a combustible. En una vieja mesa de metal había un sobremarcado con huellas de grasa, papeles derramados de él, recibos de facturación, un mapa, fotos. Solo tuve 5 segundos antes de que los faros barrieran la pared trasera, obligándome a agacharme para salir. Pero vi lo suficiente. Una foto congelada en el tiempo. Mi padre parado afuera de su cabaña tomada semanas antes del ataque. Desde el ángulo, era vigilancia. Alguien lo había estado observando mucho antes de la noche en que atacaron. La noticia estalló al día siguiente de que una de las antiguas cuentas de construcción del juez Peralta estaba bajo auditoría por fondos estatales desaparecidos. Mi padre había sido inspector de auditoría en ese entonces. Debe haber encontrado algo que valía la pena silenciar. Cuando miré esa fotografía más tarde, el reflejo en la ventana detrás de mi padre mostraba otra cara, medio oculta, pero inconfundiblemente familiar. Elena. La comprensión golpeó más fuerte que cualquier bala. No solo estaban limpiando vieja corrupción. Estaban borrando testigos. Esa noche, me senté junto a la cama de hospital de mi padre nuevamente. Sus ojos se abrieron solo una vez, palabras apenas más que aliento. El chico de Elena, Mario, no se lo digas a nadie. Luego el monitor pitó más rápido, enfermeras entrando corriendo. Retrocedí,
el corazón martillando mientras los médicos lo rodeaban. En ese caos, un pensamiento ardía más brillante que cualquier cosa. Si Elena estaba involucrada, entonces Quique no era el único usando una máscara. Toda la ciudad lo estaba. Y en algún lugar dentro de esa red de secretos, las personas que hirieron a mi padre todavía respiraban, todavía sonreían, todavía fingían. Pero no por mucho tiempo. A la mañana siguiente, la niebla colgaba baja sobre la ciudad como humo que se negaba a despejarse. Cada farola parecía más tenue, cada rostro más difícil de confiar. Conduje al juzgado de nuevo, directo hacia la mujer que una vez me arropó cuando mi madre estaba demasiado enferma para ponerse de pie. Elena. Ella ya estaba allí cuando llegué, de pie afuera en las escalinatas del juzgado, hablando con alguien que no podía ver desde la ventana de la camioneta. Su postura la delató. Hombros tensos, movimientos demasiado cuidadosos. Eso no era dolor. Eso era control. El tipo de control que viene de saber que empezaste algo que no puedes deshacer. Esperé hasta que la otra persona se fue antes de caminar hacia arriba. Su sonrisa fue quebradiza cuando me vio. Luis, ¿cómo está tu padre aguantando? He estado rezando por él. Sus palabras perdieron sincronía con sus ojos. Ella miraba a todas partes menos a mí. Necesito preguntar sobre algo, dije rotundamente. Mario y el juez Peralta. Su rostro se endureció. No deberías arrastrarlos a esto. Creo que ya están en ello. Eso la detuvo. Su mano se congeló a mitad de camino de cepillarse el cabello. Un segundo después, dio una pequeña risa, casi insonora. Siempre tuviste la imaginación de tu padre. Dejé que el silencio se estirara hasta que se mostraron las grietas. Las mentiras colapsaron bajo la quietud más rápido que el ruido. Su voz vaciló de nuevo, los ojos desviándose hacia la puerta del juzgado donde los empleados comenzaban a entrar poco a poco. Aquí no, murmuró. Demasiados ojos, caminó hacia el estacionamiento. La seguí. El aire se sentía espeso, como el aire antes de una tormenta. El tipo que te recuerda que algo está a punto de romperse. Nos detuvimos cerca de su auto, un sedán plateado pulido a la perfección de un abogado. Abrió la puerta, pero en lugar de entrar, sacó una vieja fotografía de su bolso y la extendió. Guardo esto, dijo suavemente, para recordarme a mí misma que una vez fue un buen hombre. Era mi padre en sus 20 años sonriendo junto a dos mujeres. Una de ellas mi madre, la otra Elena, más joven, más libre, casi irreconocible en lo feliz que se veía. ¿Qué le pasó?, pregunté. Sus labios temblaron. Él eligió a tu madre. Las palabras golpearon como estática, espesas y afiladas. Ella miró hacia abajo, avergonzada, pero no había arrepentimiento en su tono. Solo amargura envejecida como óxido. Después de que ella falleció, seguí visitándolo. Hablábamos de todo. Política, la tierra, dinero, casos viejos. Cuando descubrió cuánto estaba tomando Peralta de los fondos del municipio, dijo que lo expondría. No escuchó cuando le dije que no lo hiciera. Su voz se quebró completamente ahora, y las lágrimas se deslizaron por su rostro, manchando su rímel en senderos torcidos. ¿Crees que quería esto? Él no dejaba de indagar. Mi respiración se mantuvo estable, pero pesada. ¿Quieres decir que no lo dejaron? Su silencio dijo sí. Me miró entonces, con los ojos rojos, susurrando como si no quisiera que sus propias palabras existieran. Prometieron que solo lo asustaría. Mario juró que nadie saldría herido. Apreté la mandíbula. Tu hijo golpeó a mi padre con una palanca. Ella retrocedió tambaleándose, con una mano en el pecho. Me dijo que se salió de control, que uno de los otros entró en pánico. Traté de arreglar esto. Le rogué al juez Peralta que lo dejara en paz. Entonces se convirtió en no pudo terminar. Los fragmentos de verdad comenzaron a encajar en mi mente. La culpa de Elena, la participación de Mario, Peralta moviendo los hilos. El silencio de mi padre todos estos años no se trataba de corrupción. Se trataba de proteger a alguien que no lo merecía. Elena se secó las lágrimas, con los hombros temblando. No entiendes. Si vas a indagar en esto, vendrán por ti también.
Estas personas no perdonan y no olvidan. Di un paso más cerca, mi voz apenas por encima de un susurro. Entonces aprenderán lo que sucede cuando cometen ese error. Ella levantó la vista, aterrorizada. Tal vez porque se dio cuenta de que la forma tranquila en que lo dije no era ira. Era definitivo. Antes de irme, pregunté una última cosa. ¿Quién contrató a los otros hombres? Ella dudó. Peralta se encargó de eso. Pero Luis. Su expresión colapsó en desesperación. Tu padre tenía algo escondido. Algo que llamó seguro. Si no lo han encontrado todavía, lo harán. ¿Dónde? Ella miró hacia el reloj del juzgado. Antigua unidad de almacenamiento cerca del río. La que está por el camino del aserradero. Solía guardar todo allí. Me di la vuelta para irme. Ella gritó, casi suplicando, no hagas nada de lo que no puedas regresar. No respondí. Ella, de todas las personas, debería haber sabido que ya había pasado ese punto la noche que vi a mi padre sangrando en el portal. El viaje al río se sintió interminable. El sol apenas estaba saliendo, goteando a través de la niebla como oro aplastado. Me detuve en el lote de almacenamiento. Fila tras fila de puertas oxidadas alineadas como lápidas. La unidad de mi padre, número 19, estaba cerca de la parte trasera. La cerradura era vieja, pero nuevas marcas de arañazos la rodeaban. Alguien había intentado abrirla recientemente, luego se detuvo. Respiré hondo y levanté la puerta. Las bisagras chillaron. Adentro, el polvo flotaba como ceniza en el aire. No había mucho. Algunas cajas, un viejo banco de trabajo, estantes con carpetas etiquetadas. Pero allí, pegado debajo del banco, había una pequeña unidad envuelta en cinta negra escrita con bolígrafo descolorido. Peralta registro completo. Los latidos de mi corazón se estabilizaron en foco. Cuando la guardé en el bolsillo, los faros brillaron a través del extremo lejano del lote. Una camioneta oscura entró, el motor rugiendo bajo. Mis instintos se dispararon. Me agaché entre las filas de almacenamiento, agachándome bajo hasta que el sonido se detuvo. Pasos crujieron en la grava. La voz de un hombre murmuró algo amortiguado por la distancia. Luego un clic metálico resonó, un arma siendo cargada. Me quedé quieto, cada sentido agudizado. La puerta de la unidad de mi padre se abrió de golpe. El hombre maldijo bajo su aliento. Hurgó a través de cajas, arrojándolas contra las paredes. Luego otra voz dijo, nada aquí. Él ya ha estado, una pausa. Luego Peralta no estará contento con eso. Sus pasos se desvanecieron, retirándose hacia la camioneta. Los neumáticos esparcieron grava mientras se alejaban a toda velocidad, dejando vacío y escape colgando detrás. Cuando el sonido desapareció por la carretera, finalmente me levanté, sacudiendo la tierra de mis manos. Miré la unidad de nuevo, la letra temblorosa de un hombre que trató de proteger lo que importaba. Tal vez no era solo prueba de corrupción. Tal vez era la razón por la que vinieron esa noche. En ese momento, me di cuenta de algo que Elena nunca dijo en voz alta. Ella no me había advertido por culpa. Me advirtió porque sabía que Peralta borraría cada rastro, y a todos los conectados. Subí a la camioneta, encendí el motor y revisé el espejo retrovisor una vez más. La niebla se había tragado la carretera detrás de mí como si el mundo no quisiera que volviera atrás, incluso si lo intentaba. De vuelta en el hospital, me senté junto a mi padre de nuevo, observando la forma en que su pecho se levantaba, frágil pero vivo. Descansé la unidad en la mesita de noche junto a él, susurrando en voz baja, guardaste la verdad. Yo la usaré. Las máquinas zumbaban suavemente. Afuera, el trueno rodó de nuevo en la distancia. Luego una sombra cruzó la ventana del pasillo. Alguien parado allí observando, una chaqueta negra, inmóvil. Para cuando salí al pasillo, se había ido. Pero el leve olor a aceite y sudor todavía perduraba en el aire. Para el día siguiente, el viento se había vuelto más frío, llevando esa mordedura aguda de invierno que se filtra a través de las paredes sin importar cuán apretadas las cierres. Era el tipo de frío que hace que el silencio se sienta más pesado. Mi padre todavía estaba vivo, pero su cuerpo luchaba por cada respiración.
sus labios se movían a veces, palabras a medio formar que no podía juntar. Y todo lo que podía pensar era lo cerca que había estado de perderlo antes de escuchar la verdad. Esa unidad flash que encontré en la unidad de almacenamiento estaba en la mesita de noche junto a su cama como la bomba más pequeña del mundo. Silenciosa, ordinaria, cargada de consecuencias. La conecté a mi vieja computadora portátil más tarde esa mañana. Apareció una carpeta etiquetada simplemente para Luis. Adentro había documentos judiciales escaneados, transferencias bancarias, registros de propiedad, todo vinculando al juez Peralta con millones desviados de los presupuestos de infraestructura durante las últimas 2 décadas. Había autorizaciones firmadas, cuentas en el extranjero y una copia notariada de los socios legales de un antiguo testamento. El nombre escrito en la parte superior de ese testamento detuvo mi respiración. Elena Peralta. Pero esa no fue la sorpresa. El nombre de mi padre aparecía también. Miguel Rosas listado como un signatario secundario, la fecha coincidiendo con el año en que murió mi madre. Justo debajo de eso, beneficiarios Mario Peralta, con derecho conjunto como sucesor de holdings fiduciarios tras la incapacitación o muerte de Miguel Rosas. El aire en la habitación se sentía denso, presionando contra mis costillas. Mi padre no fue víctima de violencia aleatoria. Se interpuso en el camino de un traspaso generacional de corrupción, un contrato enmascarado como herencia. Alguien llamó suavemente a la puerta del hospital. Era Emilia, su enfermera. Él está despierto por unos minutos cada hora. Solo no lo presiones demasiado. Asentí, cerrando la computadora portátil. Cuando ella se fue, tomé su mano ligeramente. Papá, mantuviste todo esto enterrado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Sus ojos se abrieron a medias, grises y nublados, pero conscientes. Porque pensé que podía arreglarlo antes de que te alcanzara. Su voz sonaba como grava deslizándose por metal. Tragó saliva con fuerza. Las manos de Peralta están en todas partes. Tribunales, policía, incluso la firma de Elena. Nada lo toca. Cerró los ojos de nuevo, forzando una respiración superficial. El testamento. Querían la tierra, los arrendamientos de almacenamiento, las cuentas. Me negué. Se llevaron a tu madre primero. Sabía que volverían algún día. Las palabras se abrieron paso por mi garganta. Pero antes de que pudiera responder, el monitor cardíaco chirrió más rápido. Las enfermeras entraron corriendo y me guiaron hacia afuera. Observé a través de la pequeña ventana de vidrio mientras lo estabilizaban de nuevo. Cuando terminaron, me deslicé afuera silenciosamente y fui directo a la oficina de registros del municipio. Si había un documento falsificado, habría rastros de quien lo presentó. El empleado, un viejo amigo de mi padre, reconoció mi nombre y me dejó entrar a los archivos. Busqué a través de los registros hasta que lo encontré. Registro número 274B. El testamento del patrimonio Peralta presentado y atestiguado por licenciada Elena Elizondo. La firma de Elena estaba allí clara como la luz del día. Ella había notariado su propio acuerdo de herencia falsa. De vuelta afuera, una tormenta estaba llegando. Nubes de tormenta apiladas detrás del juzgado como una amenaza. Conduje hacia la casa de Elena, pero me detuve cuando vi otro auto ya en su entrada. Un sedán de lujo negro con vidrios polarizados. El conductor de Peralta estaba parado al frente fumando. Aparqué a 2 cuadras de distancia, vi al hombre tirar su cigarrillo, entrar y cerrar la puerta detrás de él. Las luces de la casa parpadearon mientras siluetas se movían a través de las cortinas. La tensión en mi pecho se enroscó más fuerte con cada minuto que pasaba. Entonces vi algo brillar a través de la ventana. 2 personas enfrentándose. Los movimientos de Elena parecían aterrorizados. Los de Peralta eran controlados, deliberados. Sus manos golpearon la mesa. Ella sacudió la cabeza una vez, se golpeó la cara con dedos temblorosos, y luego todo se quedó quieto. Un segundo después, el conductor volvió a salir solo. Esperé 30 minutos después de que el auto se fue antes de caminar hacia el portal. La puerta estaba apenas cerrada. La empujé silenciosamente. La casa olía a perfume caro sobre algo metálico. Elena estaba sentada en la sala de estar,
con los ojos vidriosos, vacíos, mirando a través de mí como si ya estuviera en otro lugar. Susurró antes de que pudiera preguntar nada. Se suponía que debía destruir el testamento. Peralta dijo que perdonaría la deuda si lo hacía. Pero Miguel, su voz se quebró. Tu padre me hizo mantener una copia escondida por si algo le pasaba a él. ¿Dónde? Ella señaló la repisa de la chimenea. Me estiré y saqué un sobresellado enterrado detrás de un reloj decorativo. Adentro, la letra de mi padre, firme, constante, delineaba todo lo que sabía sobre los sobornos de Peralta y cómo Elena quedó atrapada firmando sus tratos hace años. También escribió una última instrucción. Si estás leyendo esto, significa que la verdad está más allá de salvarse en silencio. Deja que los tribunales vean lo que nosotros no pudimos. Lo doblé cuidadosamente y lo deslicé dentro de mi chaqueta. Podrías haber detenido esto, Elena. Su barbilla tembló. Pensé que podía proteger a Mario, dijo, con la voz apenas audible. Es solo un niño, no como ellos. No le dije que ya había visto las imágenes que ubicaban a Mario en el almacén. Algunas verdades destruyen a las personas más rápido que las mentiras. Y justo entonces, ella ya parecía que su alma se estaba rompiendo bajo su propio peso. El trueno retumbó más cerca. Salí sin mirar atrás. A mitad de camino a la camioneta, mi teléfono vibró. Número desconocido. La voz en la línea era profunda, tranquila, deliberada. Estás cavando donde no perteneces, Rosas. ¿Quién es este? Puedes llamarme un amigo. Si quieres que tu padre siga vivo, entrega lo que tomó de Peralta. El silencio se estiró. Tienes hasta mañana por la noche. Sin policía, sin prensa. Traes la unidad a la cantera solo. Entonces la línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla negra, sintiendo el peso de cada palabra. ¿La cantera? Quique la había mencionado antes. Ahí es donde todos ellos se reunían. Ahí es donde enterraban secretos. Ahora querían enterrarme a mí también. Miré a través del parabrisas. A lo lejos, un relámpago abrió el horizonte. Brillaba plateado contra los acantilados donde mi padre una vez me enseñó a disparar a objetivos y a no confiar en nadie. Mañana ese lugar se convertiría en otra cosa donde la verdad y la locura vendrían a ajustar cuentas. Y por primera vez desde que volví a casa, ya no estaba seguro de en qué lado estaba parado. La mañana vino y se fue sin luz. El cielo colgaba pesado y gris como algo esperando caer. Apenas dormí, demasiado ocupado repasando planes que terminaban todos de la misma manera. Un camino que conducía directo a la cantera. Al anochecer, estaba en ese camino, la unidad flash en el bolsillo de mi abrigo, la vieja camioneta de mi papá retumbando debajo de mí. Cuanto más me acercaba, más fuerte olía el aire a hierro y polvo. La cantera había estado abandonada durante años, una cicatriz hueca en la tierra donde el municipio una vez desenterró piedra caliza y secretos. Me querían aquí. Eso lo sabía, pero no sabían en qué me había convertido desde que dejé esta ciudad. En la puerta de entrada, 2 pares de marcas de neumáticos cruzaban el barro. Apagué los faros, avancé por inercia y aparqué junto a una vieja grúa. El viento aullaba a través de vigas de andamios rotas. Bajo ese sonido, voces llegaban desde lo profundo del pozo. 4 de ellos. La misma cadencia que había escuchado esa noche en el almacén. El mismo equilibrio de mando y miedo. Me deslicé por la pendiente, usando las sombras para cubrirme. Botas silenciosas contra la grava suelta. El centro del pozo estaba iluminado por una lámpara de construcción colgando del capó de una camioneta. Alrededor de ella estaban Peralta, Quique, otro hombre que no reconocí, y Mario. Todos ellos armados. La cara de Mario estaba pálida, inquieta. Su mandíbula trabajaba tensa como si estuviera tratando de masticar a través de la culpa. Peralta, mientras tanto, parecía intacto por pensamientos humanos. Un juez incluso fuera del estrado. Me agaché detrás de una excavadora oxidada y escuché. La voz de Peralta cortó a través del viento. El chico llega tarde. Vendrá. Todos vienen cuando la familia es una correa. Quique se movió incómodo. Tal vez deberíamos. Hablas demasiado. Peralta espetó.
Rosas es predecible. Aparece pensando que la venganza lo hace justo. Justo como su padre. Esa última línea retorció algo profundo dentro de mí. No solo estaban matando por dinero. Esto era un castigo generacional disfrazado de justicia. Metí la mano en mi chaqueta, saqué un pequeño dispositivo, un bolígrafo grabador. Lo encendí. Entrar en la luz ahora significaría no volver atrás. Caminé hacia adelante lentamente, botas crujiendo en la grava lo suficientemente fuerte como para girar cada cabeza hacia mí. Los ojos de Quique se abrieron de par en par en el segundo en que me vio. Luis, sigue hablando, interrumpí, con voz firme. Casi creí que no eras parte de esto. Peralta sonrió frío y delgado. Eres más parecido a tu padre de lo que piensas. Siempre metiendo la nariz donde la ley debería dejarse sola. ¿Te refieres a tu ley? Dije. Extendió las manos. La misma ley que le dejó respirar tanto tiempo. La misericordia es una moneda costosa, hijo. Mario levantó la vista entonces, con la voz temblorosa. Él no sabía. Juez, él vino por su papá. Detenga esto. La mirada de Peralta se endureció. La lealtad es una virtud, chico, hasta que se convierte en podredumbre. Recuerda quién pagó las deudas de tu madre. Mario se congeló, los ojos desviándose entre nosotros. Parecía a un segundo de romperse. Fue entonces cuando lo dije lentamente, cada palabra como una piedra aterrizando. Contrataste a 4 hombres para golpear a un hombre de 60 años como a un perro. Ahora quiero que me digas por qué. El viento murió completamente. Nadie habló. El silencio de Peralta decía todo. No estaba acostumbrado a ser desafiado sin control. Finalmente, asintió hacia Quique. Enséñale. Quique dio un paso adelante, sacando algo de su abrigo. Una bolsa negra. La arrojó al suelo. Reloj de oro, billetera, anillo de bodas. La evidencia considerada de mi padre, dijo Peralta. El hombre robó de sus propios contratos. Incriminó a mi firma. Se lo merecía. Otra mentira añadida a la lista. Tomé una respiración lenta para mantener la máscara de calma en su lugar, incluso mientras mis manos se cerraban hacia adentro. Pasaste años escondiéndote detrás de títulos, dije. Pero olvidaste una cosa sobre la gente como yo. No necesitamos un tribunal para ver justicia servida. Peralta se burló. ¿Crees que puedes asustarme? Eres un solo hombre, Rosas. Un fantasma con botas embarradas. Soy dueño de esta ciudad. Tal vez sea así, pero los fantasmas no juegan con las mismas reglas que los vivos. Lancé algo detrás de mí. Un pequeño rastreador de piedra que había activado antes de entrar en la cantera. Si el periodista que recibió ese paquete anterior estaba escuchando, ya estarían escuchando esta conversación. Cada palabra grabada. Me acerqué más. Había 4 esa noche. Cuento 3 aquí. ¿Dónde está el cuarto? Quique se estremeció. Mario habló. Está muerto. Disparado tratando de correr después de que descubrieron que papá guardaba pruebas. Peralta ni siquiera parpadeó. Los hombres débiles siempre se doblan primero. Mario se volvió hacia él. El asco irradiaba como calor. Destruiste a todos a tu alrededor por una pila de papel. La calma de Peralta se rompió por primera vez. Su voz se elevó, ojos agudos. Ese papel construyó todo en lo que vives. Cada escuela, cada banco, cada pared. ¿Crees que la justicia mantiene las luces encendidas? Hombres como yo lo hacen. La verdad de los monstruos siempre suena más fuerte justo antes de la caída. Di un paso adelante hasta que el resplandor de las lámparas cortó la mitad de mi rostro. Hablas como un constructor, pero cavas tumbas. Peralta, hace 4 años, hiciste de mi padre un enemigo para que nunca tuvieras que mirar en una. Levantó su arma a medias. Advertí a tu padre. Te estoy advirtiendo a ti. Aléjate. Mi voz bajó. No doy advertencias. No estaba armado para matar, solo para terminar esto. Me moví rápido. Un destello de luz, fuerte crujido.
Disparó demasiado tarde. Me agaché a la izquierda, agarré el brazo de Quique mientras levantaba su arma, lo retorcí, lo estrellé contra el suelo. El arma patinó lejos. Mario se congeló, con los ojos muy abiertos. Peralta retrocedió, el pánico cortando a través de su autoridad. Pasarás el resto de tú. No terminó porque el rugido de los motores resonó desde arriba. Todos caminaron como si la muerte fuera para alguien más. Pero cavaron sus propias tumbas. El trueno estalló arriba, la lluvia comenzando a caer. Las luces rojas y azules sangraron a través de las paredes de roca, estirando las sombras largas. Le di la espalda y comencé a caminar hacia la pendiente mientras los oficiales gritaban órdenes detrás de mí. Cuando llegué al borde, miré hacia abajo una última vez. Peralta estaba rodeado, con el abrigo empapado, la cabeza gacha, no por culpa, sino por la comprensión de que el poder finalmente había dejado sus manos. Esa noche, mientras me sentaba en mi camioneta viendo la cantera llenarse de agua de lluvia, me di cuenta de algo casi cruel. La venganza no cura. Solo ajusta cuentas el tiempo suficiente para que el silencio comience de nuevo. E incluso el silencio lleva fantasmas. La tormenta no se detuvo esa noche. Solo se movió. La lluvia lavó la cantera, pero la inmundicia que dirigía esta ciudad se quedó vestida con trajes caros y apretones de manos. A la mañana siguiente, la historia ya había cambiado. Las noticias locales llamaron al incidente de la cantera un malentendido entre contratistas. Peralta estaba fuera en cuestión de horas. Sin cargos, sin rastro de la grabación federal que había enviado. El comandante se negó a mirarme a los ojos cuando pregunté qué pasó. No necesitaba una respuesta. Sabía que Peralta no solo había comprado poder, él era dueño de él. Al atardecer, nuevas invitaciones estaban haciendo sus rondas. Gala de desarrollo del municipio organizada por el único hombre que debería haber estado tras las rejas. Peralta recuperación suave, misma máscara, misma arrogancia. La idea de entrar en su mundo de nuevo no se sentía como una elección. Se sentía como gravedad. Tenía la unidad, un duplicado de la evidencia y una última astilla de un plan. Él usaría el portal de mi padre como una advertencia. Yo usaría su salón de baile como un espejo. El hotel estaba tallado en vidrio y mármol, todo brillo y vacío. Autos alineados en la entrada, smokines y vestidos de seda saliendo como realeza en suelo podrido. Jazz suave flotaba sobre charlas que apestaban a manipulación. Cambié mi chaqueta por un chaleco negro de camarero y me mezclé en el fondo. El mismo truco que me hacía invisible en habitaciones mucho más ruidosas que esta. A través de la multitud, lo vi. Juez Peralta, más alto que el recuerdo, voz suave como aceite mientras se reía con demasiada facilidad, estrechando manos, llenando el aire con calidez superficial. A su lado estaba Elena, pálida, con los ojos huecos. Ella había sido arrastrada de vuelta a su gravedad, también. Tal vez por culpa, tal vez por amenaza. Mario no estaba allí. Eso me preocupaba. Esperé hasta que comenzaron los discursos. Peralta tomó el escenario bajo candelabros, micrófono brillando en su mano, sonrisa lista para cada cámara en la ciudad. Vivimos en un mundo construido sobre integridad, comenzó, y mis dedos se cerraron alrededor de la bandeja que llevaba. Habló sobre estructura y crecimiento, sobre la verdad como la base de la comunidad. Cada palabra sabía a veneno. Entonces su mirada barrió sobre la multitud y se congeló en mí, el reconocimiento cortando a través de esa máscara. Dudó por el segundo más pequeño, casi invisible para todos los demás. Pero para mí, fue un trueno. Su sonrisa se estiró más fuerte. Incluso aquellos que una vez se opusieron al progreso, dijo, aprendieron que el perdón es una virtud cívica. Perdón, lo dijo como si fuera él quien lo estuviera dando. Cuando comenzaron los aplausos, me interpuse entre las mesas. Paso casual, sin prisa. Mis pasos se hundieron en la alfombra mientras el discurso terminaba y los camareros se movían con bandejas de postres. Había comenzado a descender del escenario cuando me detuve justo frente a él. El aire entre nosotros se espesó instantáneamente. Se inclinó más cerca, con la voz lo suficientemente baja para esconderse bajo la música. ¿Aún jugando, soldado, verdad? Su sonrisa se mantuvo estable. Deberías haber aceptado mi trato.
Deslicé un sobre en la mesa de buffet junto a él. Considera esto un intercambio, dije en voz baja. Prueba de todo lo que has enterrado. Fotografías, libros de contabilidad, declaraciones de testigos. Ya está con un periodista. Si algo me pasa a mí o a mi padre, todo se hace público. Se rió suavemente como aburrimiento disfrazado de cortesía. Y aquí pensé que eras más inteligente que tu padre. Tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. Estás mintiendo. No expondrías a Elena. ¿Todavía crees que ella puede ser salvada? Mi mandíbula se apretó. Deberías haberte quedado en tu sala del tribunal donde pertenecen las máscaras. Tal vez, dijo, bebiendo con calma. Pero prefiero teatros como este. La gente obedece historias más que la verdad. Se inclinó lo suficientemente cerca como para que captara el leve aroma a colonia y humo. Estás en la mía ahora. No por mucho tiempo. Me di la vuelta para irme, pero antes de llegar a la puerta, la música se detuvo. Una onda de murmullos se extendió por el salón. Detrás de mí, alguien gritó, ¡fuego! Sin olor a humo, sin calor, solo caos. Las cabezas se volvieron hacia la entrada donde un miembro del personal señalaba luces parpadeantes. Falsa alarma, distracción deliberada. Cuando miré hacia atrás al escenario, Peralta se había ido. Me abrí paso a través de la multitud, escaneando salidas hasta que capté un vistazo de él dirigiéndose hacia el pasillo lateral. Elena lo seguía, apretando su bolso contra su pecho. La seguí, manteniéndome al borde de la luz. El pasillo se extendía detrás del salón de banquetes hacia la terraza exterior con vistas al malecón del río del centro. El viento corría a través de puertas de vidrio abiertas, tirando de la música hacia ecos. Peralta estaba parado cerca de la barandilla, tranquilo de nuevo, luces de la ciudad ardiendo detrás de él. Elena rondaba a su lado, lágrimas surcando su maquillaje. Por favor, dijo, solo déjalo ir. Él la ignoró. Sabías que este día llegaría, Elena. Lo retrasaste lo suficiente. ¿Qué quieres? Pregunté, dando un paso adelante. Se dio la vuelta, sonrisa lenta, retorciéndose de nuevo en su rostro. A ti fuera. Es así de simple. Cuando no me moví, suspiró, señalando hacia Elena. Díselo, ella se estremeció. Mario ha desaparecido, susurró. Se llevó el archivo de tu padre de mi casa antes. Los hombres de Peralta ya lo están buscando. El mundo se inclinó por un momento. Mario tenía el archivo, la prueba física de mi padre, la única copia fuera de la unidad. Si lo encontraban primero, todo se desvanecería. Los dientes de Peralta destellaron. Verás, trataste de jugar igual con hombres que construyeron este lugar. Pero la justicia vive en papel, y el papel arde fácil. Comenzó a caminar más allá de mí, rozando mi hombro con el tipo de confianza que viene de nunca haber sido detenido antes. Aprenderás, murmuró. Algunos de nosotros no podemos ser enterrados. Eso fue lo último que dijo antes de desaparecer de nuevo en la luz dorada del salón de baile. Elena se hundió contra la barandilla, sollozando. Me quedé allí mirando hacia el agua negra abajo, su reflejo distorsionado por el viento y la corriente. En algún lugar allá afuera, Mario estaba corriendo, tal vez por culpa, tal vez hacia la redención. De cualquier manera, el pasado no había terminado de quitarnos cosas. Saqué mi teléfono, abrí la señal de GPS que había incrustado en la unidad flash. Una señal débil parpadeando al este de la ciudad. El camino de la cantera de nuevo. Había vuelto al lugar donde todo comenzó. Me volví hacia Elena. Si alguna vez quisiste arreglar esto, esta noche es todo lo que tienes. Ella asintió débilmente, agarrando su abrigo. Por primera vez desde que algo de esto comenzó, su culpa superaba su miedo. Mientras me alejaba del hotel, la lluvia comenzó de nuevo, rayando a través del parabrisas en venas torcidas de plata. Las luces se desenfocaron. La carretera se estrechó en un túnel de oscuridad. En ese reflejo, por un momento, vi los ojos de mi padre mirándome, firmes, pacientes, esperando. Presioné más fuerte el acelerador. En algún lugar en esa oscuridad, Mario todavía tenía la oportunidad de decir la verdad.
Pero el tipo de hombres que Peralta creó no dejaba que los testigos hablaran dos veces. Y no iba a dejar que otra alma muriera por el silencio. Las carreteras fuera de la ciudad se retorcían como cicatrices a través del bosque, resbaladizas por la lluvia y la luz de la luna. Mis faros captaron fragmentos de ramas, senderos rotos, marcas de neumáticos. Cada señal de que alguien había conducido por este camino no hace mucho. Mario, el chico dividido entre la culpa de su madre y la corrupción de un padre. Cuanto más me acercaba a la cantera, más espesa crecía la niebla, rizándose a través de los árboles como humo de un campo de batalla. El mundo se redujo al zumbido húmedo del motor y el sonido de mi respiración. Cuando llegué a la última curva antes de los acantilados, lo vi. Un auto blanco golpeado estacionado medio fuera de la carretera. Motor aún caliente. El de Mario. No había entrado en la cantera. Se había detenido antes. La puerta del conductor colgaba abierta. Lluvia acumulándose en el espacio para los pies. Un sonido débil venía de los bosques cercanos, ramitas rompiéndose, suave amortiguación de pasos. Seguí el ruido. 50 metros adentro, lo encontré. Mario estaba sentado en un árbol caído, agua goteando de su cabello. Sus manos temblaban, una pistola colgando inútilmente entre ellas. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban rojos e hinchados como si hubiera llorado demasiado tiempo, pero no hubiera terminado. No deberías estar aquí, dijo, con la voz cruda. Podría decir lo mismo. Se rió una vez, amargo y exhausto. ¿Crees que me importa lo que pase ahora? Él ha terminado conmigo de todos modos. Dijo que fallé, dijo que avergoncé a la familia. Está equivocado. Se burló y miró hacia otro lado. Nadie está nunca equivocado cuando tienen suficiente dinero y miedo de su lado. Esperé. El silencio hizo más trabajo que la ira jamás podría. La lluvia golpeaba círculos suaves en el barro entre nosotros. Finalmente, su voz se quebró. Solo quería asustarlo, dijo, mirando hacia abajo. ¿Tu padre? Se suponía que debíamos romper algo más. Ventanas de propiedad, no huesos. Elena me dijo que había estado robando archivos de la oficina de mi papá. Dijo que era personal, pero creo que solo quería protegerse a sí misma. ¿Quién ordenó el golpe? No lo llamamos así, susurró. Quique dijo que sería rápido. El cuarto tipo, Efren. Entró en pánico cuando tu papá se defendió. Lo golpeó más fuerte de lo planeado. Después de eso, no se suponía que sucediera así. Lo dejamos allí. Elena me recogió llorando. Pensó que había terminado, pero no había terminado. Nunca lo es cuando la culpa es la única moneda. Mario metió la mano en su abrigo y sacó un sobre húmedo. El archivo que Elena había mencionado. Los papeles adentro estaban empapados pero legibles. Esto es lo que él quería destruido, dijo, presionándolo en mis manos. Todo. Contratos, tratos, autorizaciones judiciales. Mi padre construyó todo este municipio sobre fraude. Usó al juez Peralta como un títere. Nos usó a todos nosotros. Hojeé las páginas embarradas. La firma de Peralta, sellos del municipio, apropiaciones de tierras, nombres de empresas fantasma vinculadas a la familia de Mario. Mi padre había guardado todo porque sabía que este día llegaría. La luz brilló repentinamente a través de los árboles. Faros barriendo sobre los troncos. Mario se congeló. Los neumáticos chirriaron en el camino de tierra arriba. Voces gritaron órdenes. Me encontró, dijo Mario. El sedán de la gala rugió a la vista. Dos siluetas adentro. Hombres de Peralta. Agarré a Mario por la chaqueta. ¡Muévete! Salimos corriendo a través de la maleza, el barro succionando nuestras botas, ramas arañando nuestros brazos mientras las balas chasqueaban a través de los árboles detrás de nosotros. La adrenalina desenfocó todo a movimiento y sonido. Latidos del corazón, disparos, aliento, lluvia, llegamos a una vieja alcantarilla que pasaba por debajo de la carretera. Arrastrándonos a través de ella, barro cubriendo nuestras manos. Salimos al otro lado del barranco. Los gritos se volvieron distantes.
Mario estaba jadeando por aire. Su cuerpo temblando por más que miedo. Me matarán, dijo en voz baja. No si salimos vivos primero. Vivo no significa limpio, dijo, con la voz temblorosa. No obtienes redención cuando la sangre ya se ha derramado. Antes de que pudiera responder, otro disparo rompió la noche. Mario se sacudió hacia adelante, colapsando sobre mí, sangre extendiéndose por su hombro. Mario. Luchó por hablar, la voz desvaneciéndose rápido. Traté de hacerlo bien. Otro disparo resonó. Lo arrastré detrás de un camión destrozado alojado junto a la carretera. De la niebla, aparecieron dos figuras. Peralta no estaba entre ellos, solo sus ejecutores. Devolví el fuego. Ráfagas controladas apuntando bajo. Uno cayó, el otro huyó de regreso hacia el auto. El eco rodó como un trueno, luego se asentó en silencio. Me volví hacia Mario. Estaba pálido, con las manos agarrando la herida abierta. El rojo empapaba su camisa. Necesitas un hospital, dije. Sacudió la cabeza débilmente. ¿No hay tiempo? Escucha, puse una copia del archivo dentro de la caja fuerte de Elena en el juzgado. El código es su cumpleaños. Si quieres que esto signifique algo, no se lo des a la policía. Dáselo a la periodista. Mi madre confía en ella. Tosió una vez, sangre derramándose sobre su brazo. Dile que dije. Dile que yo. El resto se tartamudeó antes de que pudiera terminar. Sus ojos se desviaron hacia el cielo, la niebla remolinándose a nuestro alrededor como humo de algo sagrado. Por mucho tiempo, no me moví. La lluvia desenfocaba todo. Los árboles, la carretera, el sonido de motores desvaneciéndose. Hay un momento después de que alguien muere donde el mundo se siente demasiado tranquilo, como si el tiempo mismo inclinara la cabeza. No había conocido a Mario lo suficiente como para llorarlo, pero sentí algo más pesado. El peso de una vida deformada por las mentiras de su padre. Cuando lo levanté sobre mi hombro, los papeles cayeron del bolsillo de mi chaqueta, esparciéndose por el barro como plumas caídas. Reuní cada pieza rota, guardándolas dentro de mi abrigo de nuevo. Murió tratando de arreglar lo que hombres mayores habían roto. Eso merecía significar algo. Al amanecer, llegué a la casa de Elena. Sus luces estaban apagadas, cortinas cerradas, pero no toqué. Dejé el archivo sellado dentro de su buzón, envuelto en una cubierta de plástico de mi camioneta. Sabía que ella lo encontraría, y sabía que la culpa la destrozaría mucho peor de lo que cualquier confrontación podría. Al alejarme, la tormenta finalmente se rompió. La lluvia vino en sábanas, limpiando las carreteras, pero no a mí. La voz de Mario reverberó a través de mi mente. Vivo no significa limpio. Tenía razón. La venganza nunca limpia la pizarra. Solo redibuja las cicatrices. A lo lejos, luces rojas parpadearon. Policía, tal vez paramédicos, tal vez fantasmas. No me detuve. Solo conduje hasta que la niebla se disipó y la mañana estiró su luz pálida y cansada a través del mundo. La pelea no había terminado. Peralta todavía estaba libre. Pero ahora, por primera vez, había perdido a su hijo por su propia creación. Y de ese tipo de pérdida, ningún hombre puede comprar su salida. El amanecer llegó pálido y sin color, el tipo de luz que no se siente viva todavía. La tormenta había lavado la ciudad, pero dejó cada calle oliendo a podredumbre. Salí de la carretera justo afuera de la cantera, estacioné debajo de una cresta y miré el horizonte hasta que mi respiración dejó de temblar. Mario se había ido. Elena tenía el archivo. Y Peralta, él sabría a estas alturas que su hijo había cruzado la línea. Cuando los depredadores pierden la ilusión de control, se vuelven peligrosos. Pero también lo hacen los soldados que no tienen nada que perder. Salí de la camioneta, grava moliendo bajo mis botas. Los bosques alrededor de la cantera estaban silenciosos, excepto por el eco distante de un tren en algún lugar al este. Cada plan que había construido durante la noche se reducía a esto. Arrastrar el imperio de Peralta a la luz del día, pieza por pieza, usando el mismo miedo que él había usado con todos los demás. Desempaqué lo que traje. Solo herramientas, cuerda,
2 bengalas de señal, una pequeña grabadora y una pala. La pala era vieja, la misma que mi padre había guardado en el cobertizo desde que yo era niño. Solía decir que cavar enseña paciencia. Esta noche, enseñaría verdad. En la base de la ladera norte, planté mi primera trampa. Placas de presión de chatarra conectadas a bocinas de aire y luces de movimiento. El tipo de ruido que alimenta el pánico. No planeaba matar a nadie. Quería a Peralta expuesto, no enterrado. Cada hombre que lo siguiera escucharía cómo suena la culpa en la oscuridad. A media mañana, llamé a la periodista a la que le había enviado los primeros archivos por correo. Su voz estaba cansada pero alerta. Todo está verificado, dijo. Estamos publicando la historia mañana. Hazlo esta noche, le dije. Y mantén un equipo de cámara listo. Si Peralta quería controlar la narrativa, le entregaría una que no pudiera reescribir. Pasaron horas antes de que llegara el primer vehículo, una camioneta SUV negra, el mismo tipo que había perseguido a Mario a través del bosque. 5 hombres salieron, sin cascos, moviéndose como si hubieran hecho esto antes. Peralta no estaba con ellos todavía. El conductor hizo una llamada, asintió y señaló hacia la cresta. Mi cresta. Comenzaron a avanzar. Esperé, paciente, escondido bajo el dosel hasta que uno de ellos activó la primera placa. El aire estalló con el rugido gritón de bocinas. Se estremecieron fuertemente, girando alrededor, rifles levantados. Luego reflectores se encendieron desde la línea de árboles opuesta, lanzando sus sombras altas y sacudidas contra la pared de la cantera. Salía esa luz, sosteniendo nada más que la pala. Bajen las armas, dije, con voz tranquila como grava. El reconocimiento parpadeó. Uno se burló. Tuviste suerte la última vez, soldado. La suerte no se repite. Respondí. Antes de que pudiera ladrar algo de vuelta, otro sonido cortó a través del caos. Motores. Una segunda SUV entró desde el camino sur. El primer grupo gritó, el alivio extendiéndose a través de su tono hasta que la puerta se abrió y Peralta salió. No estaba vestido para una pelea. Traje azul marino, zapatos limpios, impermeable. El tipo de hombre que observaba la ruina como si fuera teatro. Suficiente de esto, dijo, voz resonando en la roca. Te has avergonzado lo suficiente, Rosas. Tu hijo está muerto, dije llanamente. Murió tratando de arreglar lo que rompiste. Las palabras lo golpearon por un segundo. Una pequeña grieta en esa sonrisa tranquila, pero la arrogancia la llenó de nuevo demasiado rápido. Mario era débil, dijo. Confundió culpa con redención. Le enseñé que la debilidad tiene un precio. Circulé lentamente hacia el borde del pozo abierto. Entonces tal vez es hora de que pagues el tuyo. Miró alrededor, señalando a sus hombres. ¿Crees que esto me asusta? Construí imperios peores de lo que podrías soñar. Al final, la gente solo teme a la ley, no a la verdad. Sonreí débilmente. Esa es la cosa sobre la ley. Necesita verdad para mantenerse. Pero esta noche, estás en terreno que ya enterré. Frunció el ceño. ¿Enterrar? Levanté la pala, clavé su hoja en la tierra y giré. El movimiento activó la siguiente trampa. Un micrófono oculto vinculado a altavoces enterrados bajo lonas. La propia voz grabada de Peralta llenó la cantera, la que había capturado de reuniones anteriores. Sus palabras sangraron a través del aire. Borren la evidencia. Que parezca un accidente. No se detengan hasta que esté arruinado. Los hombres se congelaron. El sonido venía de todas partes rodeándolos. La confusión se convirtió en duda, luego en ira. Peralta retrocedió, sacudiendo la cabeza. Apaguen eso. Uno de sus propios hombres lo miró, luego a mí. Esa es su voz. Peralta espetó. No te atrevas. Pero la cadena de trampas continuó. Otro clip se reprodujo. Si Elena o Mario hablan, manéjenlos discretamente. Esa línea aterrizó como una bala que nadie podía desviar. Vi su confianza pudrirse en tiempo real. 2 hombres soltaron sus armas. Otro retrocedió hacia las camionetas.
La compostura de Peralta colapsó pulgada a pulgada, cara retorciéndose con algo entre furia y miedo. ¿Crees que esto te limpia?, gritó. Tu padre también era corrupto. Tenía su precio. Todos lo tienen. Sacudí la cabeza. Tal vez, pero lo enfrentó como un hombre. Tú te escondes detrás de tumbas que nunca cavas tú mismo. El relámpago partió el cielo y el trueno rodó a través del pozo como tambores. La lluvia comenzó a caer de nuevo, lavando sobre barro y metal por igual. Peralta me señaló, con la voz quebrándose. Saldrás de este lugar encadenado. No. Intervine en voz baja, mi voz casi perdida en la lluvia. Saldrás de él en la verdad. Las sirenas aullaron desde la cresta de arriba. Real es esta vez. Luces azules rebotando a través de las rocas. La periodista lo había hecho. La historia estaba en vivo. Cada radio en la ciudad debía haber estado reproduciendo las mismas cintas que ahora resonaban en este pozo. Peralta tropezó hacia atrás mientras los oficiales bajaban por el camino liderados por la policía estatal, no su comandante. Me miró una vez más, hueco, agua goteando de su cara. No ganas esto, escupió. Encontré su mirada, tranquila y firme. No vine a ganar. Vine a terminarlo. Cuando lo esposaron, no se resistió, solo miró fijamente al barro donde las luces captaron el contorno de 4 hendiduras que cavé horas antes, 4 tumbas poco profundas una al lado de la otra. Miró hacia abajo, dándose cuenta de lo que significaban. ¿Tú cavaste estas? Su voz tembló ligeramente. No, dije, dándome la vuelta. Tú lo hiciste. La lluvia martilló más fuerte, ahogando palabras, lavando todo en un borrón de barro y faros. Para cuando se lo llevaron, las trampas se habían silenciado, los altavoces muertos, la cantera resonando solo con el clima. Me quedé en el borde, mirando esos agujeros vacíos en el suelo, preguntándome cuántas vidas más habían sido tragadas por su codicia. Cuántas tumbas más había escondido esta ciudad detrás de apretones de manos y carreteras nuevas. Mientras el relámpago trazaba a través de las nubes, un recuerdo de la voz de mi padre susurró a través del ruido. La justicia no es venganza. Es verdad expuesta. Tenía razón. La verdad estaba fuera ahora, pero no se sentía como justicia. Se sentía como agotamiento, como estar al borde de una herida que nunca cerraría. Aún así, me quedé allí hasta que la primera luz del amanecer cortó a través de la niebla. Pálida e incierta, pero constante, como el mundo tratando de empezar de nuevo. La luz del día rompió a través de la cantera como una herida abierta. El barro rayaba las paredes de roca. Brillando bajo el resplandor del sol temprano, la lluvia había parado, pero dejó atrás un silencio demasiado espeso para respirar. Camiones de policía en ralentí en la cresta de arriba, radios crepitando órdenes, botas crujiendo grava. Abajo en el pozo, Peralta estaba esposado, con el abrigo arruinado, el cabello pegado a su frente. 2 de sus hombres estaban sentados cerca, empapados, temblando y pálidos. Los oficiales querían llevarlo directamente al municipio, pero el investigador principal, federal, no local, sacudió la cabeza. Evidencia primero, dijo. Luego habla. Tenían las grabaciones, la unidad, los archivos. Todo lo que necesitaban ahora eran las confesiones. Fue entonces cuando el oficial se volvió hacia mí. Tú empezaste esto. Tú termínalo. Caminé hacia adelante lentamente hasta que estuve cara a cara con Peralta. Sus ojos estaban llenos de la misma arrogancia, solo agrietada alrededor de los bordes. Ahora parecía un hombre que creía que el mundo existía para entretener su crueldad y de repente no podía entender por qué dejó de aplaudir. 4 tumbas, dije en voz baja. Una por cada hombre que pensó que la vida de mi padre podía ser comprada, golpeada y enterrada. Las cavaste en codicia. Las terminarás en verdad. Uno de los agentes lanzó una pala hacia Peralta. Golpeó el barro con un ruido sordo. Por primera vez, se vio pequeño, no débil, simplemente humano de una manera que había pasado décadas evitando. Sus labios se curvaron en algo parecido al asco, pero no dirigido a mí. Más como si despreciara la forma de la humildad misma. ¿Crees que esto prueba algo?, susurró. El sistema encontrará una manera de liberarme.
Entonces cava, le dije. Y díselo al sistema en su cara. La primera palada golpeó el barro con fuerza, el sonido resonando a través del pozo abierto. Los otros siguieron, sus hombres forzados al movimiento por el peso del silencio. Cada empuje era una confesión en ritmo. Empujar, levantar, soltar. No aparté la mirada. Mientras trabajaban, los oficiales grababan desde todos los ángulos. Un dron con cámara flotaba arriba, capturando la prueba viviente de que el poder tenía un rostro, un nombre y ahora un ajuste de cuentas. Después de minutos que sangraron en una hora, la respiración de Peralta se volvió irregular. Hizo una pausa, apoyándose en el mango de la pala, el barro subiendo por sus mangas. Luego levantó la vista. ¿Quieres palabras? Sí, dije. Por una vez, algo honesto. Se enderezó, labios agrietándose en una mueca. Construimos este municipio de la nada. Carreteras, agua, trabajos. Tomé de hombres que tomaron antes que yo. Tu padre quería pureza en un mundo que sobrevive gracias a la corrupción. ¿Crees que lo arreglarás humillándome? No estoy arreglando nada, dije. Estoy terminando una historia que mató a demasiada gente. Elena llegó entonces, escoltada más allá de la línea policial, con el impermeable envuelto apretado. Su rostro parecía envejecido por décadas. Cada paso pesado con dolor que ninguna confesión podía borrar. Cuando vio a Peralta, se congeló. Destruiste todo, dijo suavemente. Incluso a tu propio hijo. Peralta se volvió hacia ella, con la voz quebrándose con algo casi como dolor. Mario eligió la debilidad sobre el legado. Cuestionó la sangre. Trató de salvarla, dijo ella. Lo que le hiciste no fue poder. Fue castigo. El silencio que siguió cortó más agudo que cualquier cuchilla. Ella se volvió hacia mí entonces, con los ojos rojos. Se acabó. No hasta que lo admita, dije. Su mirada cayó a los agujeros en el suelo. Entonces haz que vea. Uno de los oficiales dio un paso adelante, leyendo los derechos formales en voz alta. Las palabras pesadas contra el luto empapado por la lluvia. Robo, soborno, conspiración, intento de asesinato, obstrucción de la justicia. Peralta no se inmutó hasta que llegaron al último accesorio de homicidio en el asalto que casi mató a mi padre. Eso lo rompió por la mitad. Su mandíbula se apretó, la arrogancia se agrietó, y por un momento, solo uno, su cabeza se inclinó. Cuando la levantó de nuevo, la bravuconería se había ido. Bien, susurró, respirando pesado. ¿Lo hice? Les dije que hicieran callar a tu padre. No quise decir. Se detuvo como si incluso ahora. El orgullo quería la última palabra. Debería haber terminado allí. Lo hizo, dije. Solo que no de la manera que planeaste. La lluvia comenzó de nuevo. Fina, ligera, más limpiadora que cruel. La cámara capturó cada gota golpeando su rostro mientras estaba allí parado, embarrado, derrotado, labios temblando en los bordes. Los agentes se movieron, tirando de él hacia atrás de las trincheras cavadas, leyendo cargos finales antes de llevarlo hacia los vehículos que esperaban arriba. Cuando pasaron junto a mí, disminuyó la velocidad lo suficiente para susurrar, crees que lo has salvado, pero la verdad arruina familias, Rosas, no la mentira. Le dejé quedarse con esa línea. Hombres como él necesitan algo en que creer mientras las paredes se cierran. Elena se quedó atrás, de pie cerca de las tumbas. Estos agujeros, dijo suavemente. Ya no son para ellos, ¿verdad? No, dije. Son para el cierre, ella asintió débilmente. Él enfrentará juicio. Pero tú, tendrás que vivir con este silencio. Ya lo hago. Los autos se alejaron uno por uno, motores desvaneciéndose en la distancia. La cantera se calmó de nuevo excepto por la lluvia. Me arrodillé junto a una de las tumbas, presioné mi mano en el barro y susurré por cada hombre que pensó que la verdad podía ser enterrada. El suelo estaba frío, sólido. No le importaban los nombres o los pecados. Mientras caminaba de regreso hacia la camioneta, las nubes se separaron, dejando que la luz suave se derramara. Aterrizó en las 4 tumbas poco profundas, vacías, esperando,
simbólicas, y las llenó de oro solo por un segundo antes de desvanecerse de nuevo. Hice una pausa, miré una vez más sobre el pozo que había tragado generaciones de secretos, y dije bajo mi aliento: hiciste que los hombres cavaran sus propias tumbas mucho antes de esta noche. Peralta, ahora todos sabrán por qué. Luego me di la vuelta y me fui, dejando los agujeros abiertos al cielo, el aire oliendo casi limpio. Pasaron semanas. La noticia estalló en todos los canales. Juez Peralta arrestado. Escándalo de corrupción descubierto. Investigación en todo el municipio en marcha. Su foto se convirtió en un símbolo de todo lo que la gente susurraba, pero nunca decía en voz alta. Los titulares lo llamaron justicia. Pero en los espacios tranquilos de la casa de mi padre, la justicia sonaba más como un latido del corazón luchando por mantenerse estable. Volvió a casa hace 3 días. Los moretones se habían desvanecido, pero la cicatriz sobre su sien izquierda permaneció, un recordatorio tallado en piel. Cuando entré por la puerta esa tarde, estaba sentado junto al portal donde una vez estuvo la sangre, viendo la puesta de sol extenderse sobre los árboles. Se volvió cuando escuchó los tablones crujir. «Te ves cansado», dijo, la más leve sonrisa tirando de su rostro. «He estado peor», respondí, sentándome a su lado. El aire olía a pino y humo. Lo mismo que cuando era niño. Solo que esa noche, llevaba paz en lugar de miedo. Por un largo momento, no hablamos. Solo nos sentamos allí escuchando. La madera gimiendo suavemente debajo de nosotros, el viento moviéndose a través de los campos vacíos, el mundo respirando de nuevo. Entonces habló, voz baja pero segura. Leí los artículos. Hiciste lo que yo no pude. Terminé lo que empezaste, dije. Sacudió la cabeza. No, empezaste algo más. Tal vez tenía razón. La venganza termina con destrucción. Pero la verdad te obliga a vivir. Y viviendo después de todo esto, se sentía más pesado que cualquier misión que hubiera tomado. Más tarde, cuando entró, me quedé atrás en el portal. El mismo suelo que una vez sostuvo su sangre ahora sostenía silencio. Silencio limpio. El tipo que significa paz ganada de la manera difícil. Saqué la pala, la vieja, bordes oxidados, y enterré su hoja profundamente en el suelo junto al portal. No por ira, por terminación. El sonido que hizo fue suave, final, como una puerta cerrándose en algún lugar lejano. Las luces de la ciudad brillaban tenuemente en la distancia. Peralta se había ido. Elena estaba cooperando con los investigadores, y la gente había comenzado a decir su nombre sin miedo. Por una vez, la verdad tenía raíces. Miré el horizonte hasta que las voces del pasado se callaron. Entonces me hice la única pregunta que todavía importaba. Después de todas las mentiras, después de todo el dolor, ¿qué construimos después? Tal vez esa es la cruel belleza de la supervivencia. Exige propósito. Mientras la noche se asentaba de nuevo sobre el valle, me volví hacia la casa una última vez. Adentro, el bajo zumbido de la radio de mi padre tocaba alguna vieja canción sobre amor y pérdida. Él estaba tarareando. De alguna manera ese sonido se sintió más victorioso que cualquier otra cosa que hubiera venido antes. Cerré la puerta y dejé que la oscuridad se doblara a mi alrededor. Sin ira, sin venganza, solo el peso del silencio que finalmente nos pertenecía. Algunas tumbas nunca fueron destinadas para personas. Fueron destinadas para todo lo que necesitábamos dejar morir. Antes de irte, dime algo desde el corazón. ¿Crees que el perdón alguna vez supera realmente a la venganza? Comenta tus pensamientos abajo. Quiero leerlos todos. Y oye, déjame saber desde qué parte del mundo estás mirando. Tus historias me llegan desde cada rincón, y significa más de lo que sabes. Si sentiste esta en tu pecho, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte cortésmente para que nunca te pierdas el próximo capítulo de Traición y Justicia, y comparte qué tipo de historias te encanta escuchar más. Las crearé para ti. Hasta que nos encontremos de nuevo en otro thriller emocional épico de venganza y verdad, cuida a tu gente y a ti mismo.